la clase que tenemos pendiente. Bueno, creo que habíamos quedado. Bueno, chicos, me informan porfa cuando Beto, cuando se vea la presentación. Hola, chicos. ¿Ya se está viendo la presentación? Está negro. Dicen cuando se vea, por favor. Listo, gracias. ¿Nada? No, profe, aún no. No, profe. Bueno, voy a intentar nuevamente a ver si carga. Listo, profe, ya se ven. ¿Listo? Bueno, pues. Bueno, entonces, estamos hablando habíamos terminado hablando del cérvix, vamos a empezar a hablar de las otras partes del cérvix. Entonces vamos a hablar del cuerpo y el fondo uterino, ¿cierto? Que tienen unas gruesas paredes de músculo liso que llamamos miometos. Hola. Yo no la veo, no sé si soy solo yo. Profe, yo tampoco la veo. No se ve. ¿Las también? Espérate. Profe, yo sí la estoy viendo, pero se acaba de distorsionar. Ah, bueno, ya la Sí, no, quitó. yo la acabé de quitar. ¿Qué tal ahora? Chicos. Profe, no, ni siquiera parece como si estuviera presentando. Ay, pucha, ¿qué pasará? Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿listo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a intentar a ver si nos da ahora sí la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Ya. ¿Los Sí, demás? Señor. Listo. Ok, bueno. Bueno, chicos, entonces veníamos diciendo
Entonces que el cuerpo y el fondo del útero, ¿cierto? Van a tener unas gruesas paredes que van a estar formadas por músculo liso y que vamos a llamar miometrio, el cual va a estar organizadas en 3 capas poco definidas, o sea que pues no vamos a tener que reconocer como una diferencia importante. Ese miometrio va a ser hormonosensible, ¿cierto? Y va a sufrir hipertrofia, aumento del tamaño de las células, como hiperplasia durante el embarazo. Y va a ir recuperando progresivamente su tamaño normal o va a hacer una involución en las semanas siguientes al parto, más o menos en las 6 semanas posparto ya debe estar en su tamaño normal. En ese miometrio también sabemos que van a existir abundantes vasos sanguíneos que van a dilatarse y se van a engrosar durante el embarazo. Se va a hacer más evidente ese tejido fibrocolágeno y sabemos también entonces que ese cuerpo uterino va a estar tapizado por el endometrio, que va a estar formado por un estroma de sostén o un tejido de sostén y unas glándulas. Entre la menarquia, o sea, la primera menstruación y la menopausia, en el endometrio entonces vamos a distinguir 2 capas, una capa basal que es más profunda, ¿cierto?, que va a estar en contacto con el miometrio, y una capa funcional, que es la que va a sufrir esos cambios asociados con las hormonas que va produciendo la mujer durante el ciclo menstrual y que va a estar encargado de recubrir esa luz o lo que va a estar en contacto con la luz de la cavidad uterina. Entonces aquí estamos viendo el miometrio. Miren que las células musculares lisas pues están de un tamaño pequeño, ¿cierto? En el cual vemos Pues, se escucha cómo ese miometrio se entrecortado. hizo mucho. Hola, ¿los demás me escuchan bien? Profe, sí se te estaba entrecortando un poquito ahorita. Bueno, espérate, yo me muevo a ver si de pronto así nos da. Espérate, yo me muevo. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe. Listo. Ok, entonces estamos viendo entonces efectivamente que hay una diferencia importante entre el miometrio de una mujer no embarazada y el miometrio de una mujer embarazada, donde vemos que hay un aumento del tamaño de las células, de su citoplasma, ¿sí? Pero además hay un aumento de la celularidad, entonces por tanto se genera una hipertrofia y una hiperplasia. Y esto pues obviamente tiene como objetivo pues producir la fuerza suficiente, dar la fuerza suficiente para poder expulsar al feto pues durante el trabajo de parto. Entonces, esa capa funcional que veníamos hablando del endometrio, entonces es la que va a responder a esas hormonas y que va a sufrir el ciclo mensual de proliferación, de quedar en fase secretora, finalmente entrar en necrosis y desprendimiento, que es lo que pasa mes a mes y por lo cual se explica pues el sangrado menstrual. Ese endometrio entonces va a ser sensible a esas fluctuaciones de los niveles de estrógenos y de progestágenos que van a ser segregados por el ovario, pues es lo que se conoce como ciclo menstrual. Entonces, si una mujer queda embarazada, o sea, si se da la fertilización y la implantación con éxito de un óvulo, entonces endometrio no se va a desprender y se va a formar la decidua o placenta, que luego cuando veamos fisiología vamos a entender cómo se da este fenómeno. Y en la menopausia, entonces el endometrio va a regresar a ese estado prepuberal, ¿sí? Pero el estroma se va a volver más compacto y eso pues obviamente no va a permitir que haya una nueva implantación, además de que obviamente pues no hay nuevos óvulos, o sea que es imposible que de forma natural esa mujer pues pueda quedar embarazada. Ahora, hablemos de las tubas uterinas o de las trompas uterinas. Esas trompas entonces van a estar encargadas de transportar los óvulos desde el ovario. Acuérdense que cuando el óvulo es ovulado, él cae o sale a la cavidad peritoneal y rápidamente es capturado por las fimbrias. Y ahí es llevado a través de las tubas uterinas hasta la cavidad uterina o hasta la luz del cuerpo uterino. Entonces también va a ser en las tubas el lugar donde se produce la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide y después de esa fertilización, esa tuba se va a llevar el óvulo fertilizado o el embrioncito hacia la cavidad endometrial donde va a tener la implantación. Van a tener una longitud de más o menos
10 a 12 centímetros y básicamente va a ser un tubo muscular que va a estar tapizado por un epitelio especializado con unas crestas y unos pliegues. Esa pared del músculo liso, entonces, de esas tubas uterinas va a tener dos capas, una capa de músculo liso interna de la tuba uterina que va a tener una disposición circular y una capa externa que va a tener una disposición longitudinal. Ambas capas van a ser espirales y una más apretada que la otra. La circular va a ser más apretada y la otra va a ser más laxa. Y cerca del útero vamos a encontrar una tercera capa muscular. Y vamos a encontrar ahí entonces dos tipos de células epiteliales en esas tubas uterinas, unas células ciliadas y unas células secretoras. Entonces, esta disposición del epitelio en las tubas uterinas va a ser diferente dependiendo de la parte de la tuba uterina en la que estemos. Si estamos hacia el extremo ovárico de la tuba, o sea, estamos hacia el infundíbulo, vamos a encontrar una mayor cantidad de células ciliadas, ¿cierto? Y menos células secretoras. Y al contrario, cuando estamos más cerquita del útero, vamos a encontrar más células secretoras y menos células ciliadas. Y pues también vamos a encontrar otros tipos celulares en el epitelio tubárico, entre ellas las células intercaladas, que son unas secretoras residuales, y unas células basales de reservas, que son intraepiteliales linfoides, o sea, que van a ser parte o van a estar relacionadas con el sistema inmune. Entonces, miren, aquí estamos viendo, entonces, cuál es la disposición de ese epitelio de la tuba uterina, ¿cierto? En altos pliegues con su epitelio secretor. Entonces, miren, aquí estamos viendo células ciliadas, ¿sí? Aquí nos están mostrando en esta microfotografía, entonces, células ciliadas y sin cilias estamos viendo las células secretoras. Entonces miren aquí la disposición, miren que encontramos muchísimas más células ciliadas y menos células secretoras, ¿sí? Y miren aquí, entonces, si aquí encontramos menos células ciliadas y más células secretoras, aquí miren que encontramos más células ciliadas y menos secretoras, y aquí más células secretoras y menos ciliadas. ¿En qué parte de la tuba estaremos en esta foto? Cerca al útero, profe. Cerca al útero, efectivamente, y aquí estaremos más cercano, ¿a dónde? Al infundíbulo. Exacto, estaremos más cercano pues al extremo ovárico, ¿sí? Y miren aquí entonces encontramos las células y las células linfoides, ¿sí? Y aquí estamos viendo este estroma o esta capa basal. Bien. Y nuevamente entonces estamos viendo entonces cómo tenemos una disposición de unas células más apretadas en la capa circular y unas células más laxas, menos condensadas en la capa longitudinal. Entonces esas células epiteliales de las tubas ciliadas son células cilíndricas cuya altura va variando a lo largo del ciclo menstrual. Obviamente se hace máxima en ovulación, pues porque necesitamos que esté muy funcional para poder mover a esos primero los espermatozoides y segundo al embrión, ¿sí? Y son las responsables entonces del movimiento del óvulo a lo largo del infundíbulo y la ampolla, aunque también lo más importante ahí vaya a ser ese peristaltismo tubárico. Recuerden que tiene músculo liso y por tanto tiene peristaltismo. Y también va a ayudar al desplazamiento de los espermatozoides en esa dirección opuesta. Las células secretoras son células cilíndricas con microvellosidades superficiales, van a producir un líquido tubárico acuoso que tiene abundantes iones de potasio y cloruro y también algunas proteínas séricas normales, incluyendo algunas inmunoglobulinas. Y este líquido tubárico posee una función nutritiva para los espermatozoides y los óvulos, sea que estén fertilizados o no estén fertilizados, o sea que miren que tiene funciones importantes. Y los ovarios, pues entonces ya sabemos que tienen dos funciones principales, son el origen de los gametos femeninos u óvulos maduros y van a ser órganos endocrinos que son productores de hormonas. Esa superficie del ovario entonces va a estar recubierta por una capa de un epitelio simple de tipo cúbico o cilíndrico bajo. Recuerden que esa monocapa la llamamos la famosa el epitelio germinal, ¿cierto? Este epitelio se va aplanando con la edad y luego ese epitelio se va a continuar con el del peritoneo pélvico en el ilio ovárico, aunque sus células van a diferir desde el punto de vista estructural de las células del mesotelio peritoneal. Esas células epiteliales entonces superficiales van a presentar abundantes microvellosidades superficiales y algunos cilios y son ricas en mitocondrias.
Esa superficie ovárica suele presentar fisuras irregulares que van a estar tapizadas por ese mismo epitelio superficial, y esas células epiteliales sufren modificaciones durante el ciclo menstrual, pero suelen alargarse más durante el embarazo. Luego vamos a tener debajo de eso una membrana basal desarrollada, que es la túnica albuginea ovárica. Recuerden que ¿cuántas túnicas albugineas conocemos? 3. 3. ¿Qué cuáles son? La del testicular, la de los cuerpos Sí, cavernosos y la sí, ovárica. perfecto, muy bien. Entonces, esas células de esa túnica albuginea ovárica, entonces va a separar las células del epitelio germinal del tejido ovárico subyacente en el ovario maduro, o sea, donde realmente sí se da la maduración folicular. Recuerden que se creía que ese epitelio, que lo llamaron germinal porque creían que de ahí salían los óvulos, luego se dieron cuenta que no, pero pues igual el nombre persistió en el tiempo. Entonces, miren acá, estamos viendo entonces el epitelio germinal. Aquí estamos viendo tejido conectivo denso, que es la túnica albuginea ovárica, y aquí abajo vamos a estar viendo el estroma de la corteza ovárica. Entonces el ovario lo vamos a poder dividir desde el punto funcional en tres componentes: un hilio, una médula y una corteza externa. El hilio ovárico pues va a ser el lugar por donde van a entrar los vasos sanguíneos y donde van a salir también los vasos linfáticos y sanguíneos, ¿cierto? Y también va a tener algunos vestigios del conducto mesonéfrico, embrionario y células iliares. Aquí tenemos entonces un corte donde estamos viendo la corteza ovárica, la médula ovárica y el hilio ovárico. Y pues estos espacios que están viendo acá, ¿qué creen que son? Cuerpos lúteos. Espacios que quedaron de folículos, ¿cierto? De quistes foliculares. Sí, no obligatoriamente cuerpos lúteos, más bien quistes foliculares. Esto que no, con esta tinción pues no se pintaron. Entonces, esas células del hilio son histológicamente idénticas a las células de Leydig, las cuales tienen un pigmento parecido a la lipofuscina. Eso pues realmente no nos cambia mucho la vida. Esa médula ovárica va a contener acúmulos de células estromales muy parecidos a las que hacen parte de la corteza, y la corteza ovárica vamos a tener dos componentes importantes: el estroma de sostén, que ahorita lo veíamos, y las estructuras productoras de gametos y derivados, o sea, los folículos. Ese estroma cortical entonces va a estar formado por células parecidas a fibroblastos, que son fusiformes y que están muy empaquetadas. Se van a organizar de forma azarosa y forman remolinos, lo que veíamos acá. Miren acá cómo se organizan como en remolinos. Todo eso es estroma. Esa celularidad entonces de ese estroma del ovario y la cantidad de lípidos que contienen sus células va a depender obviamente de la estimulación hormonal. El aumento del acúmulo de lípidos en esas células estromales se va a denominar luteinización de las células estromales. ¿A qué le suena eso de luteinización? A la hormona luteinizante. Exactamente, a formación del cuerpo lúteo. Entonces recuerden que la luteinización tiene que ver con formación de cuerpos grasos, que va a ser muy importante cuando veamos la formación justamente del cuerpo lúteo. Y Profe, obviamente, señor. yo tengo una pregunta. En cuanto Sí, al señor. estroma cortical, ¿hace parte de la médula o esa No, parte de...? es corteza, es corteza. Ah, ok. Es el estroma cortical. Sí, es el tejido de sostén cortical. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien, entonces mírenlo acá, todo eso es estroma cortical. Aquí estamos viendo el epitelio, que este es el epitelio germinativo, ¿cierto? Que recuerden que no tiene función germinativa, es una cosa paradójica, ¿sí? Y aquí encontraremos entonces, no, aquí no nos muestran, pero encontraremos por acá folículos. Esto es lo que va a sufrir el proceso de luteinización. Entonces, ese estroma ovárico va a tener tres funciones fundamentales. Va a proporcionar soporte estructural para los folículos y los óvulos en desarrollo. Va a dar origen a las células de la teca interna y la teca externa alrededor de los folículos en desarrollo, y va a segregar hormonas esteroideas. O sea que mire que tiene funciones muy importantes. Entonces, aquí nos muestran un poquito de la histología del ovario. Lo que decíamos, ese epitelio germinativo es mal llamado porque antes se creía que las células de la línea germinativa provenían de este epitelio, pero pues ya sabemos que no es así, ¿sí? Y lo que decíamos, tiene tres partes. Este es el hilio. Miren que aquí viene el mesovario. Entonces aquí vienen y entran los vasos sanguíneos, entran y salen vasos sanguíneos. Aquí tenemos la médula y aquí tenemos la corteza, donde en la corteza vamos a encontrar entonces los folículos en desarrollo y el estroma.
Entonces aquí tenemos los diferentes estadios de desarrollo del folículo. Aquí tenemos los folículos primordiales, recuerden que vienen desde la vía embrionaria, luego tenemos los folículos primarios, luego tenemos folículos secundarios, folículos terciarios, folículos cuaternarios maduros o de Graf, que son los que están listos para ser ovulados. Aquí tenemos un folículo que se rompe, que ya se ubicó en la corteza y la rompió y me expulsó el ovocito. Luego, entonces, este folículo roto se convierte en un cuerpo hemorrágico que finalmente se luteiniza para formar el cuerpo lúteo, y si no hay una implantación, si no hay un rescate del cuerpo lúteo, entonces ese cuerpo lúteo sufre una involución y se convierte en un cuerpo albicans. ¿Listo? Entonces, nuevamente, bueno, aquí nos están mostrando como lo mismo. En la corteza entonces es el lugar donde se maduran los folículos y van en el orden, pues como lo veíamos en la flecha, en este sentido, ¿cierto? Este es el orden de maduración. Y vamos a encontrar entonces esos folículos primordiales que son con los que las mujeres nacen. Ahí es donde está su reserva folicular en forma de estos folículos primordiales, que cuando llega el momento de la selección, a partir de la FSH, entonces pasan a llamarse folículos primarios, porque hay un cambio en la celularidad. En estos folículos primordiales hay un ovocito secundario rodeado de una sola capa de células planas, o sea, es una capa simple de células planas foliculares. Cuando se da la selección, esa esa capa de células planas se convierte en una capa cúbica, sigue siendo única. ¿Listo? Entonces, como les decía, en los folículos primordiales, entonces son los más abundantes, son los más pequeños y superficiales, tienen un ovocito, véanlo acá, un ovocito con una capita única, vean, aquí la estamos viendo, qué bonita, una capita única de células planas. Esto es un folículo primordial. ¿Sí? Luego, entonces, veamos el cambio al folículo primario. Comparen esto que estamos viendo aquí, estas células que estamos viendo aquí, compárenlas con estas células que estamos viendo acá. Son diferentes. ¿En qué se diferencian? En el epitelio. Exactamente, la forma. Que estas ya son células cúbicas, pero sigue siendo una sola capita, ¿cierto? Es un epitelio simple cúbico. Y aquí estamos viendo el ovocito con su núcleo y su gran citoplasma. ¿Listo? Entonces pasamos al ovocito. Aquí lo llaman ovocito primario avanzado. Realmente este es el ovocito secundario, ¿cierto? Y en este ovocito secundario, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuál es la gran diferencia? Tenemos el mismo tipo de células, tenemos el mismo ovocito, tenemos el núcleo, pero aquí la diferencia es ¿qué? ¿Qué diferencia encuentran ustedes? Se vuelve estratificado. Efectivamente, se vuelve estratificado, ¿cierto? Entonces ahora ya se nos está formando la zona pelúcida, luego veremos lo importante de la zona pelúcida, y va a aparecer dos capas, las células de la teca interna y las células de la teca externa. ¿Por qué son importantes las células de la teca interna? Porque estas celulitas de la teca interna van a producir o van a ser la fábrica de estrógenos. O sea, de ahí es de donde las mujeres van a sacar sus reservas para estrógeno. ¿Listo? Mientras que las células de la teca externa son más tejido conectivo y más músculo liso. O sea que las que van a tener actividad hormonal van a ser estas células de la teca interna. ¿Listo? Que es lo mismo que nos están mostrando acá. Entonces, el ovocito, ¿sí? O el núcleo del ovocito, aquí estamos viendo su citoplasma, aquí ya estamos viendo zona pelúcida, células de la teca interna, y más afuera, estamos viendo ya las células de la teca externa. ¿Vamos claros hasta acá? Muy bien, entonces esas células de la teca, ¿cierto? Van a empezar a secretar sus secreciones, valga la redundancia, y van a empezar a unir esas microvesículas, y cuando esas microvesículas se unen, me forman esta estructura llamada el antro. Cuando se arma esta estructura llamada el antro folicular, ya podemos empezar a hablar de un folículo terciario.
¿cierto? Ese folículo terciario, entonces, su característica definitoria es justamente la presencia del antro folicular, ¿sí? Que básicamente va a estar compuesto por ácido hialurónico y empiezan a formarse las células del cúmulo oóforo, que es el lugar donde va a quedar conectado el ovocito con la parte externa del folículo, y es por ahí por donde se va a dar la ovulación. ¿Listo? Y cuando ya tenemos todas las estructuras del folículo bien armadas, entonces ya tenemos un gran antro folicular, tenemos las células del cúmulo oóforo, tenemos las células de la teca externa, las células de la teca interna, ¿sí? Ya este es un ovocito maduro, un ovocito que está listo para pegarse de tenemos las células de la corona radiada, que son las células que quedan pegaditas del óvulo, ¿sí? Estas son las células de la corona radiada, que son células foliculares también, simplemente que se modifican. Todo esto, entonces, ya se va a venir hacia la corteza, ¿cierto? Hacia la parte más externa del folículo, y se va a pegar de la corteza ovárica para poder dar el fenómeno de la ovulación. Listo, chicos. Eso era lo que tenía pendientes, era una cosa muy corta. Yo les dije que era una cosita muy cortita. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos. Hola. No, profe, no hay preguntas. ¿Quedó claro todo entonces? Bueno, muchachos, yo les agradezco Sí, señor. yo les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias pues por dejarme como dar este pedacito de clase para poder concluir el tema. Entonces, yo a más tardar que viernes les estoy mandando la lista de cómo nos vamos a distribuir para la realización del examen. ¿Listo? Pero entonces, Listo. ¿cómo sería también la metodología del examen? ¿Sería como presencial, virtual? Es virtual, ¿no? Obviamente es virtual, pues porque presencial es imposible. Me reúno con cada uno 10 minutos, lo hacemos aquí directamente a través de Teams, con cada uno me voy reuniendo, o sea, nos reunimos en una sala los que vamos a hacer el examen, y me voy comunicando con cada uno tengo 10 minutos, les planteo una situación, problema o un caso clínico, ¿cierto? Y a través de él iremos haciendo preguntas de anatomía, de histología, ¿cómo se llama? De embriología, puedo poner imágenes, puedo decirle, venga, descríbame qué es lo que está viendo aquí, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Profe, referente a los casos clínicos, ¿no nos puede dar al menos uno como para guiarnos, No, estudiarlo, porque pues? es una situación clínica que tenga que ver, por ejemplo, un parto, ¿cierto? O una cistoscopia, o una cesárea. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas se atraviesan, por ejemplo? ¿Cierto? O sea, no me voy a salir de lo que hemos hablado. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.